Gracias. Bueno, resultado electoral en Provincia de Buenos Aires, una semana con muchas reuniones, con anuncios por parte del Gobierno Nacional en cuanto a la conformación de mesas de diálogo, expectativa por el anuncio que va a hacer mañana del presupuesto para el año que viene por cadena nacional el presidente, gobernadores que se reúnen, gobernadores que forman espacios, el peronismo que en algunos dirigentes dice este gobierno está terminado. Vamos a consultarle a Leandro Bruni, que él es analista político. ¿Cuáles son como los datos, ¿no? Después de la elección, después del resultado ya un poco metabolizado, que ha dejado esta semana que pasó, y cómo, digamos, tenemos que leer lo que va a ser la elección de octubre? ¿En la misma clave que la de la provincia de Buenos Aires o es un escenario totalmente diferente? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por llamarme. Bueno, la elección del domingo pasado tiene distintas aristas, distintos niveles por donde leerse, ¿no? Sobre todo lo que más interesa que es determinar quién fue el que ganó. Si bien en general el consenso es que ganó el peronismo, que el derrotado fue la Libertad Avanza, es interesante mirar los datos comparándolo resultado electoral con resultado electoral anterior. Es decir, 25 versus 23, ¿no? Y si miramos esos datos en términos nominales y en términos agregados, es decir, total de la provincia, lo interesante es que el kirchnerismo sacó en la provincia ahora, el escrutinio definitorio se está por conocer en estas horas, ¿no? Pero por el resultado que tuvimos del domingo pasado, sacó 3.800.000 votos, pero en el 2023 había sacado 4.300.000 votos. Es decir, si uno compara elección con elección, lo que tenemos es que en realidad perdió 500.000 votos. Esa es una lectura importante a tener, porque cuando uno mira la serie, dice, bueno, el kirchnerismo sin duda logró 13 puntos porcentuales más que su principal adversario, que la Libertad Avanza, pero comparado consigo mismo, perdió 500.000 votos. En el peor momento del gobierno, en el momento de mayor debilidad económica y política, el kirchnerismo no hizo una gran elección comparándose consigo mismo, ¿no? Comparado con la Libertad Avanza, evidentemente le sacó 13 puntos Claro. porcentuales y es una gran elección. Y si vos ves el resultado que tuvo la propia Libertad Avanza 2025, 2023, en el mismo escenario, o sea, en la provincia de Buenos Aires, con la adversidad que eso le genera a ese espacio político, lo que tenés en comparación es que 2025 versus 2023 sumó 356.000 votos. O sea, evidentemente no le alcanzó para superar a su principal adversario, pero logró mejorar su performance anterior. Obviamente que la sorpresa estuvo marcada porque esta alianza de cúpulas, alianza de líderes que se hizo con Juntos por el Cambio, o con el PRO, mejor dicho, hacía o les daba la esperanza de poder tener algo así como 4 millones de votos, ¿no? El domingo. Y tuvieron 2.700.000. O sea, 2 millones de votos no aparecieron. La pregunta es, ¿dónde están esos 2 millones de votos? Bueno, Leandro, ahí tenemos el cuadrante de la participación, porque se claro. quedaron en sus casas. La alianza de cúpulas, la alianza de líderes, no se concretó, no se materializó en un acompañamiento del electorado del PRO que prefirió quedarse en su casa antes que ir a votar. Leandro, Sí, Martín Varela te saluda, te estoy ¿cómo escuchando con estás? mucha atención. Hace 2 o 3 semanas pusimos en definitiva acá un cuadro tuyo que hiciste respecto de la elección de Corrientes en la previa, un promedio de encuestas, y lo que observo en este análisis que haces es fundamentalmente observar la información y desmenuzarla. Yo Ujú. decía hoy en el arranque de que para mí la gran pregunta que hay que responder de acá al 26 de octubre es qué va a hacer ese grupo de personas que se manifestó con mucha claridad en el último tiempo, que es la mayoría antikirchnerista del país. Y esto que acabas de abordar es de alguna manera una lectura de los acontecimientos de la elección provincial de la provincia de Buenos Aires, porque hay un ausentismo comparativo respecto de lo anterior, hay una pérdida de votos de esa mayoría antikirchnerista que no se presentó a votar, y creo que la gran pregunta es ver si esa mayoría antikirchnerista se inclina por ir a los extremos con Milei o le reclama a la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO moderación para construir una mayoría sólida, pero más moderada. Es interesante lo que decís, Martín, porque lo importante es que este ausentismo, que en la elección del 2023 fueron 10 millones la participación y ahora fueron 8 millones, o sea, claramente hubo un ausentismo importante, no es que sean menos antikirchneristas ahora. Lo que pasa es que hay otros variables, otros factores que hacen que, si bien puedan ser antikirchneristas, pero no los empujaron, no los estimularon a ir a votar, ¿no? Y cuando Sí, los estudios de grupos focales y encuestas venían relevando a los votantes del PRO, básicamente, que era lo que pensaban, vos tenías entre el 2024 y 2025 muy diferenciado ese segmento respecto a los votantes de la Libertad Avanza,
porque te decían, yo acompaño, me gustan las medidas económicas, me gusta que haya superávit fiscal, que no se gaste más de lo que ingresa, Sí. me gusta que la inflación se vaya desacelerando, que el dólar se vaya estabilizando. Todo eso me encanta. Lo que no me gusta son las formas del presidente, te decía, ¿no? Los gestos, que no respete la división de poderes, que dé una mala imagen a nivel internacional, ¿no? Bueno, básicamente eso estaba en el votante del PRO. ¿Qué fue lo que cambió entre fines del año pasado y principios de este año? La cuestión económica. La cuestión económica, cuando vos ves las encuestas, cuando ves la valoración hacia la gestión, ves que desde noviembre ya empieza a haber una tendencia hacia la baja muy importante. ¿Quiere decir que la economía estaba funcionando 10 puntos, que éramos el mejor país del mundo? No lo sé, yo no soy especialista en eso, por ahí un economista te podría guiar mejor, pero yo lo que veo es que desde la percepción de la gente, desde noviembre algo se empezó a romper en términos económicos, empezó a haber un rally alcista del dólar que no se controló hasta ahora. Estábamos en 1100 y estamos en 1400, ¿no? Y la inflación no siguió desacelerándose al ritmo que venía, ¿no? Vos decís, bueno, pues estamos por debajo del 2%, sí, pero hace ya varios meses que estamos más o menos estancados en este punto y la gente sigue sintiendo el ajuste. Entonces, si vos me decís, yo sigo sintiendo el ajuste y no veo que la inflación se desacelere más y que el dólar encima se me dispara, bueno, hay algo que genera una sensación, un humor social negativo, pesimista respecto a lo económico. Si vos a eso le sumás lo anterior, esta idea de no me gustan los gestos del presidente, que sea tan agresivo, bueno, eso es un caldo de cultivo. Pero es importante porque uno cuando, algunos me preguntaban, bueno, fue lo del 3%, fue lo de español, fueron los audios esto? No necesariamente. Los audios se dieron en un contexto, pero lo que venía ya generando un humor social negativo, sobre todo en el electorado del PRO, era el tema económico. El tema económico se venía debilitando desde finales del año pasado. Este año pasó lo de Libra, pasó lo de Españolo y todo eso obviamente que no contribuye, pero no es el factor explicativo de por qué esta gente o este electorado no fue a votar el domingo. El gran desafío, obviamente que un poco lo decías recién, es que cómo hacer para llevarlos, sacarlos de su casa, darle una mejor razón que quedarse en su casa con todo lo lindo que eso puede significar, sacarlos de su casa y que vayan a votar ahora en octubre y obviamente que lo acompañen al gobierno. En octubre, digo, ya un poco anticipo esto, las encuestas venían diciendo a grandes rasgos que esta elección iba a ser complicada, muy poca, creo que una lo daba ganadora al gobierno y evidentemente le erró, pero en conjunto venían diciendo que o estaba muy peleado o que iba a perder alrededor de 5 puntos. Bueno, fueron un poco más de 5 puntos, pero la tendencia era la misma. Y en octubre, la mayoría de las encuestas, hasta el domingo, decía que el gobierno iba a tener un resultado agregado mejor, agregado en términos de país, no en términos de provincia de Buenos Aires, en términos de país que le iba a mejor. Hay que ver ahora, esta semana, cuando se conozcan los nuevos estudios, cómo impactó lo del domingo, porque acuérdense que la opinión pública es dinámica, las cosas no son de una forma para siempre, Leandro, entonces puede ser que esto haya impactado. Leandro, precisamente por eso, en relación a lo que se votó el domingo pasado y a lo que se va a votar, los candidatos no importan nada, el perfil de cada candidato, sobre todo en Buenos Aires, en cada distrito, los intendentes, que no trabajan ahora, los funcionarios y los que van a ser candidatos ahora en octubre. ¿Importa también el nombre, la trayectoria, el peso de los candidatos? Hay una consigna o un axioma en consultoría política que dice que nadie puede votar a quien no conoce. O sea, evidentemente el nivel de conocimiento te ayuda a que la gente te vota. Ahora, imagen y nivel de conocimiento no es intención de voto necesariamente. Evidentemente, si vos sos poco conocido, corres con desventaja. Ahora, la dificultad en esta situación, sobre todo para el oficialismo, es que en este tipo de armados políticos, donde no importan los símbolos partidarios, la historia, la cantidad de militantes, acá lo que importa es solamente un factor, que es la cara de Milei. ¿Cuál es la principal dificultad que tiene Milei en este tipo de campañas o en tipo de elecciones más de índole local? Que si él no está en la boleta, la gente no sabe, no lo identifica, él es el que llama la atención, él es el que promueve eso. Lo mismo pasó en el 2023. Eso se ve en los focus group, en los focus group saltó, como en algún momento acá en Corrientes hicimos, y saltó que ¿dónde está fulano en la boleta? Esto saltó, preguntó la gente, alguna gente preguntó, che, ¿y Milei dónde está? Claro, porque todavía la marca La Libertad Avanza, los colores, los símbolos no son tan importantes. Y los candidatos locales todavía no logran traccionar lo que él. Algunos le pueden ir un poco mejor, pero en elecciones como la de Corrientes, la de Santa Fe y otras, no termina los candidatos de Milei no terminan de ser fuertes electoralmente. Sí tienen un buen piso, porque la verdad que eso hay que reconocerlo. Hay que tener cuidado con pensar que La Libertad Avanza llegó a un techo en las provincias, porque lo que sacó en Corrientes, lo que sacó en Santa Fe y en otras provincias, desde mi punto de vista, es un piso. ¿Por qué te digo un piso? Porque vos en esa ecuación me lo pones a Milei y entonces ahí va a crecer. Entonces, por eso te digo, ojo con creerse que eso es un techo, eso es un piso electoral. Leandro, Sí. una cortita. Favorecido en esta circunstancia la utilización de la boleta única, que indudablemente iguala a todos los candidatos.
perjudicado Sí. porque las estructuras provinciales en su mayoría no acordaron con Milei. Bueno, ahí la boleta única obviamente que va a tener esa ventaja de la fiscalización, que por ahí para la gente es medio lejano cómo se maneja ese tema, pero para los que están en política, hacen política o trabajamos en política, siempre la fiscalización es un tema importante, que no te roben boletas, que están en todos lados. Pero evidentemente el gobierno va a tener que hacer un trabajo fuerte en asociar candidatos locales a la marca Milei. Hay que ver si se anima, porque hasta ahora mostró signos de que solamente en la ciudad de Buenos Aires y en alguna que otra presencia en el conurbano bonaerense Milei no ha tenido, un poco con la idea de preservarse y no quemarse, no desgastarse para lo que viene, pero la verdad es que esta elección termina siendo una elección muy relevante, una de las más importantes para el gobierno, porque está llegando en su peor momento económico, por ende, en su peor momento político, y necesita reflotar esta confianza del electorado, pero también del mercado, que empieza a dudar de la continuidad de este modelo. Entonces, el gobierno en esta elección se juega todo, más, te diría, en un punto más que en el 27, porque sin esta elección quizás no hay 27. Entonces el gobierno tiene que apostar todo a poder asociar los candidatos locales y tener un buen resultado. Te insisto con la idea, hay que ver qué dicen las encuestas en estas semanas, pero en general se supone que va a haber un mejor resultado agregado en el total del país para En Libertad Avanza. octubre. Hay que ver Leandro, si tengo la eso última convence a los mercados y al pregunta. electorado. Sí. ¿Cómo ves o cómo la sociedad puede llegar a interpretar este espacio de provincias unidas de los gobernadores? Provincias Unidas, a priori parece un espacio o una apuesta, un experimento interesante, pero no logra conmover a la gente, ¿no? Son personas que individualmente, como pueden ser Puyaro, Schiaretti y demás, tienen o tuvieron atracción ellos mismos o traccionaron el voto, pero el armado todavía no interpela, no le... A veces te aparece esta idea de la gente te dice, bueno, ¿y esto con qué se come, no? ¿Qué hago con esto? Maravilloso el federalismo, las provincias, pero en el día a día, ¿cómo lo veo yo? Esto te lo dice la gente en grupos focales, en encuestas, ¿no? ¿Hacia dónde me están queriendo llevar? ¿Cuál es el diagnóstico del problema? Y muchos de estos armados encima tienen el problema que en una primera parte del gobierno de Milei jugaron de cercanos o aliados. Entonces la gente dice, yo no sé si está en contra o a favor de Milei, ¿no? El gran problema que tiene en general el radicalismo o también el PRO, que dice, no sé, por momentos son aliados, por momentos son críticos, algunos son aliados y algunos son críticos. Entonces genera mucho ruido. Lo mejor que podría hacer ese armado es establecerse y mantenerse, porque el gran problema o la adversidad que tuvo siempre ese tipo de armados, terceras vías, llámenle como quieran, es que apareció y desapareció muy rápido. Entonces eso para el electorado es muy difícil de entender, de procesar. Pensemos que tenemos que hablarle a gente que no le interesa la política, que lo mira de reojo, que solamente le presta atención un par de semanas antes de ir a votar y dice, bueno, a ver más o menos cómo viene la cosa, voto a este. Pero en general no le interesa, entonces tenemos que hablarle, y si vos todo el tiempo le cambiás los colores, los nombres, las propuestas, las alianzas, para la gente es un lío en la cabeza. Entonces, facilitémosela a la gente, tengamos coherencia en el tiempo y tratemos más o menos que un armado perdure en el tiempo, ¿no? Porque si no, uno no puede empezar a establecer ese vínculo con el electorado. Bueno, ese es el desafío que tiene ese experimento que, de mi punto de vista, obviamente me parece interesante. Leandro, gracias, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes, que anden bien. Bueno, Leandro Bruni, consultor, dando su mirada de lo que ha dejado la elección y también lo que se viene. Tengo que hacerles una